tipo de obras, qué puestas en escena se han visto aquí? Pues siempre buscamos que sean realistas porque pues como el espacio es chiquito buscamos que sea la verdad escénica y transmitir toda la energía al público y es de alguna forma más sencillo así. La verdad es que Juan es medio mal actor. ¿De qué hablas? Pero... Yo actúo muy bien, actúo como que me caes bien este cacho. No, Eso pero... me dolió en lo más profundo de mi ser. Sí, ya lo creo, qué buena actriz. Pero bueno, aquí estamos, Amacalone. Es un espacio padrísimo y vamos a jugar un poquito en el espacio. Tú me dijiste que estudiaste la carrera de actuación. No, estudié 3 módulos en el CADAC, pero no pues tengo una ya licenciatura. O sea, no fui a Casa Azul ni nada de eso. Pero tú sí eres actriz, ¿verdad? Sí, yo salí de la Facultad de Filosofía y Letras y estoy estudiando aquí también. Ah, qué padre. Pues bueno, pues vamos a jugar. ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! Ordenar la realidad de otra manera de cómo está ordenada, pasando por encima de las leyes de la probabilidad y de la posibilidad. Un ordenamiento que no respete estrictamente la lógica establecida, pues. Limpia y lava la gallina, retirándola de las vísceras. Unte la mitad de la mantequilla a la gallina por dentro y por fuera. Espolvoreándola con sal y pimienta, salté los piñones con la otra mitad de la mantequilla en un sartén grande. Oye, espera. ¿Qué pasó? ¿Qué estás leyendo? Estoy en un flow, no puedes interrumpir. No, a ver, es que, o sea, tú no tienes el texto correcto, no estás preparada. Son las obras completas de Héctor Mendoza lo que No, estamos es el ensayando. recetario de comida libanesa de la señora Yasfur, ¿no? Director, no podemos trabajar así, mi compañera está obviamente un poco distraída. Es que siempre es lo mismo, Juan, siempre es lo mismo contigo, o sea, no podemos hacer bien una sola escena porque tienes que ir y sacar el recetario no tiene todas las respuestas, es que escucha esto, a pesar de decir que son las 1001 recetas. Acomode las verduras ya cortadas en una ensaladera separando la mitad de los rábanos y la mitad de las aceitunas. ¿Ves? A veces hay que separar los rábanos de las aceitunas. Es ficción. Naturalmente. Bueno. Y no porque altere la verdad de los hechos pasados, ya que la historia también lo hace, sino los hechos pasados, ya que... No, Alexis, no vas a poder hacer una ensalada con eso, ni siquiera una entrada, o sea... Esto es... ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! Amer Master Narvarte. Sobre el eje central, Lázaro Cárdenas, 492, se encuentra este Centro de Desarrollo Humano Internacional. Cuenta con 10 años de experiencia desarrollando talleres, conferencias, terapias, yoga y actividades físicas desde un punto terapéutico profesional y confiable. En este momento estamos con Andarrama aquí en Amer Master Centro de Desarrollo Humano Internacional y nos va a platicar un poco de qué se trata este centro y todos los servicios que proporciona. Muchas gracias por acompañarnos en Explora DF. Sí, muchas gracias por la oportunidad y que estuvieran aquí con nosotros el día de hoy. Lo que hacemos en Amer Master, como dice nuestro título, es un centro de desarrollo humano. Entonces lo que buscamos es que cada uno de las personas que vienen con nosotros y que quieren integrarse o trabajar con alguna de las clases y terapias que damos, es que se puedan encontrar, que puedan sentirse cada vez mejor y que como personas puedan tener una evolución. Dentro de lo que hacemos en Amer Master, tenemos las clases de yoga, tenemos clases de Kabbalah, y tenemos algunas terapias alternativas que van ayudando a que el proceso pueda ser mucho más fluido, como la parte de los masajes, tenemos acupuntura, tenemos también los baños de vapor, que ahí lo que hacemos con los baños de vapor es usar terapias de contraste para que el cuerpo pueda ir oxigenándose mejor. ¿Y cómo funciona una terapia de contraste? Ok, en el baño de vapor lo que hacemos es que se calienta el espacio, es un vapor, lo usamos unas hierbas medicinales y después pasa a la regadera y se echa un duchazo. Agua fría. Agua fría. Ok. Y símbolos como del cristianismo, del catolicismo, judaísmo, todo, ¿no? Había un gatito ahí en la pared ahí pintado. A ver, también. ay, Juan. No, sí, también. ¿Ese gatito? Yo también soy de la religión de los gatos. Es de una gata que yo tenía. Ay, discúlpame. Ajá, y que se murió. Entonces una de las alumnas que venía a la yoga me dijo, es que yo quiero hacer algo para tu gata que se murió, y la pintó ahí en la pared. Ah, qué padre. Inmortalizador. Es mucho eso, ¿no? Ser muy generoso, ¿no? Estar muy abierto a las emociones de los... buenas emociones, ¿no? Sí, claro, y como no somos como tal una religión, claro, sino nada más es un centro de desarrollo, lo que buscamos es que cada quien desde lo que cree
se puede expandir y puede hacer mejor. La parte de la meditación, nosotros no lo consideramos como algo pasivo, sino la meditación es una parte donde tú puedes mediar lo que está pasando en ti y lo que está sucediendo afuera de ti. Entonces las meditaciones que también tenemos y lo hacemos cada semana es una parte muy muy activa, en donde a partir de lo que sucede en tu cuerpo puedas reconocer cómo lo estás viviendo en el exterior y cómo desde lo que tú estás viviendo lo empiezas a expresar con todas las personas con las que estás. Vaya, pues muchas gracias Nandarrama por invitarnos aquí. Restaurante Los Gallos. Ubicado en la avenida Xola 67, Los Gallos se destacan por ser restaurantes y taquerías de comida mexicana, con inigualable sazón, innovadores, difíciles de igualar en sabor y servicio. Desde 1960 han ofrecido platillos nacionales que hacen degustar el verdadero sabor de la comida tradicional. Nos encontramos en la pozolería Los Gallos, aquí sobre Xola, muy cerca del Metrobús Álamos, aquí con Sebastián, que nos va a contar un poquito de qué hace tan especial este lugar, ¿no? Hay mucha concurrencia. Claro, mira, nosotros somos un restaurante mexicano. Estamos aquí en la colonia Álamos desde hace 54 años. El fundador, bueno, que amigo mío, está aquí desde ese entonces. Me cuenta varias historias de gente que venía aquí cuando tenía 5 años y hoy en día los atiendo yo y tiene 60, ¿no? Y dices, caray, dices, órale, no, pues ahora sí que yo creo que se debe más que nada al sabor del pozole. Yo creo, a mi parecer, que sí es uno de los mejores pozoles de la zona. Y bueno, pues estamos aquí todos los días, de 11 de la mañana a 11 de la noche. El día que gusten venir. O sea, el pozole mañanero puede venir uno a echárselo cuando anda medio crudelio. Ándale, nosotros estamos especializados en atender a todas las crudas. Igual una noche de bailar y divertirse, platicar y eso, vienes, ya agarra el día y te echas un pozole, ¿no? Sí, te digo, bueno, la especialidad de la casa es el pozole, pero también contamos con caldos de pollo, de gallina, birria, de maciza, surtida. La verdad es que es un sabor muy bueno. Y digo, me respalda uno de nuestros cocineros que lleva trabajando con nosotros 30 años. Y también la birria aquí es muy buena, ¿verdad? La birria también es muy buena, es de las más pedidas. Bueno, la receta de la birria entonces. La receta de la birria. Ya no pide, es que ¿sabes qué? Quiere poner su restaurante de Me pozole. pones en aprietos. Dile cómo le quieres poner. Dile cómo le quieres poner a tu restaurante. Le quiero poner el Juan Buena Onda, ¿no? No es cierto, habías dicho pozole mío. Ah, sí, pozole mío, pizzas y pozole. Pues estaría de lujo, pero bueno, te digo, no te puedo dar la receta porque ni yo la conozco. ¿No? No. Y bueno, entonces sacan de onda que les traen el pozole así con que la receta muy secreta y le echan el limón, el orégano y el chile y la cebolla Hay que echarle de todo. Tostada, le haces morona y se la echas y haces un mole ahí, ¿no? Pues podría ser también. Cada quien como quiera, ¿no? Yo creo que sí. ¿Cómo te gusta a ti el pozole? Pues mira, yo nada más le pongo cebollita, limón, orégano y va para adentro. La verdad es que no hay más. ¿No? Ah, pues muy bien. Pues muchas gracias, Sebastián. También veo que hay mucha cola, es como... Cubetas de pozole se ¿Lo llevan venden de por aquí, cubeta? cubetas. El día de hoy sí, digo, es un día especial. Mexicanismos hasta la muerte. Y el día de hoy pues es nuestro día con más afluencia de gente. Sí. La verdad es que pues, el pozole es uno de los platillos mexicanos más pedidos. Claro. Pues, bueno, estamos aquí a sus órdenes. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes por venir. Mira, Juan, ahí están secando unos calzones. ¡Wow! Qué bonita vista. Bueno, muchas gracias. Esto fue un capítulo más de Explora DF con Alexis de Anda. Y Juan Carlos Escalante. Nos despedimos desde las alturas de esta mágica ciudad que tanto queremos. Hoy fue un día muy divertido en la colonia Álamos. Fuimos a conocer el Kinder Canino, en donde jugamos con muchos perritos adorables. También fuimos a la pastelería La Fenicia, que tiene 3 sucursales. Muy padre todo, la verdad, se aprende mucho de la cultura árabe. Y mi dieta, pues ya qué más da, qué más da, un poquito la de pan, no le hace. Pero lo bueno es que luego fuimos al gimnasio donde hicimos un poco de entrenamiento, box y TRX y pude ya recuperar un poco de mi figura. Sí, yo también me lastimé mucho la mano golpeando, sobre todo cuando el señor golpeó Miguel contra la bolsa y yo la estaba agarrando, sentía el impacto. Es que tú eres muy frágil, ya sabes. Y también hirió como mis sentimientos, ¿no? Porque fue muy hostil. Pero bueno, esto fue Explora DF desde Los Álamos en la delegación Benito Juárez. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos, los queremos muchísimo. Nos vemos a la próxima. Adiós. Bye. Ya cállate.